Buen día, soy el licenciado Carlos Pimentel y quiero hablar de un tema filosófico, psicológico, religioso, que es dónde empieza la maldad y dónde empieza la bondad. Y siendo breve, la maldad inicia primero pues con un espíritu egoísta. ¿Qué quiere decir? El egoísta, para el egoísta, él mismo es primero, es el más importante, es el que debe de obtener lo mejor. El hombre bueno no es egoísta, no quiere para él lo mejor. Pero hay que diferenciar una cosa. No es únicamente que el malo quiera tener lo mejor o ser mejor, o el bueno no quiera tener lo mejor ni ser mejor. Se trata en un espíritu que se genera con ese deseo egoísta de ser el mejor, de una especie de competencia, competitividad. El egoísmo primero genera un espíritu de competencia, a veces no. Si genera un espíritu de competencia, la competencia se puede transformar en rivalidad, en considerar rival al otro. La rivalidad, pues, se convierte en conflicto, y en un enfrentamiento contra el otro. Y el conflicto, pues, se convierte en pleito, en guerra, en agresión. Pero esta cadena de secuencia, primero egoísmo, luego competitividad o competencia, luego rivalidad, luego conflicto, luego agresión y guerra, tiene varias causas. Ese es el espíritu de maldad. Tiene varias causas. Hay causas temperamentales y causas caracterológicas, de carácter, por decirlo así. Cuando es de carácter, es cuando los padres o la sociedad enseña al niño o a la persona a ser rivalizador, a ser conflictivo. La frase muy común de los egoístas agresivos es el "no te dejes". Y no es que uno se tenga que dejar, es que está marcando un espíritu, no de lucha, sino de agresión. Y hay gente que dice, no le des importancia, no importa, no le hagas caso. Yo recuerdo muy bien, mi mamá fue la mujer para mí, no para mí, la mujer más buena que conocí en la vida, que yo conocí en la vida. No sé si algún santo era más bueno, pero que yo haya conocido una persona más buena que mi mamá, no. ¿Y por qué? Porque mi mamá nunca se peleó, nunca compitió y curiosamente nunca se enojó. Y si se enojó no lo expresó, quedó una molestia. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía un espíritu bondadoso, no competitivo, no de lucha, no de rivalidad, pues ni se piense, ¿no? A mi mamá nunca la vi pelearse con alguien y supe que nunca se peleó con alguien. E inclusive hubo gente, poca gente, que le llegó a hacer daño y mi mamá no se enojó con esa persona. Mi mamá me refería a una
familiar lejana, o sea, familiar de un familiar, de nombre de Susana, que en su boda, a propósito, hizo que la comida se quemara. O sea, que se quemaron los pollos, por decirlo así. Y fue obvio, mi mamá supo que eso fue. Mi mamá, pues, reaccionó no contra esta persona, Susana, sino que buscó la solución y pues ahí más o menos. No quedó igual como ella quería, pero bueno. Y recuerdo que mi mamá le decía a mis hermanos menores, cuando el niño le quitaba su juguete o se lo rompía y esto, mi mamá no le decía, ah, no, pídeselo o rómpele su juguete o no le hables o no, no. ¿Qué le decía a mi mamá? Déjalo, no te preocupes, hijo, no te preocupes, yo te compro luego otro. Se llevó mis juguetes, déjaselo, yo te compro otros. Y mi mamá siempre nos inculcó un espíritu de no competencia y de no agresividad. Y pues yo, sinceramente, yo en la vida nunca me he peleado. ¿Qué es peleado con alguien? No me he peleado. He estado en desacuerdo y ante unas agresiones laborales, no fue pleito, pero sí puse mi defensa ante el sindicato, que no me hicieron caso, pero yo puse mi defensa. Y los que me agredían nunca me enojaba. Bueno, si me enojaba, de hecho no me enojaba, pero si me enojaba no lo manifestaba. Me decía mi esposa de un compañero que siempre me hacía comentarios burlones. Y mi esposa decía, bueno, ¿por qué te dejas que te haga eso? Pues no sé, no. A veces ya sí me disipé, pero no me importó. O no. Esa persona terminó por dejar de ofenderme. Se dio cuenta que no encontraba eco en mí, que no me enganchaba el pleito. Pero no quise que no me moleste. Más bien me he molestado con figuras públicas con las que no me he enfrentado, o con ideologías. Yo sinceramente no me gusta el Islam, se me hace gente con ese espíritu que yo digo maligno, de rivalidad. O algunas personas del signo de, no todas, del signo de Escorpión, que les gusta mucho la rivalidad, la competencia. ¿Cómo la manifiesta la rivalidad de una persona? Hay gente que es rivalizadora, que quiere tener más o lograr más o ser más, y presume cuando lo logra porque quiere demostrarlo. Hay gente rivalizadora y egoísta y agresiva que te quiere ganar, pero no lo presume. O sea, son astutos para no quedar mal, pero te ganan de alguna forma, o creen que te ganan. O sea, hay rivalizadores presumidos y hay rivalizadores no presumidos. También hay pacíficos, pues no presumidos, y hay pacíficos presumidos. ¿Cómo está eso de pacíficos presumidos? Hay pacíficos que no quieren competir ni quieren rivalizar, pero tienen logros y les gusta hablar de ellos como una especie de satisfacción. Pero no se capta un espíritu de rivalidad, como que está presumiendo, y pues en esos casos uno como que no se molesta porque pues le dio gusto y está presumiendo su logro, pero no lo siente uno como que me está compitiendo a que tiene un mejor carro, que tiene más, se lleva mejor con los demás, o tiene mejores calificaciones simplemente. Y muchas veces creemos que el presumido es malo, o que el no presumido no es malo, y no es así. Se ve en el espíritu de rivalidad. ¿Y cómo se sabe del espíritu de rivalidad? Generalmente lo capta la persona a la que le están rivalizando. O sea, el rivalizador compite,
quiere ser más, pero no se dan cuenta muchos, pero sí se da cuenta el que siente la rivalidad. Por eso ante muchos, ese competitivo rivalizador, no piensan mal de él porque no lo captan, pero sí lo capta la persona que está siendo rivalizada por esa persona. Un ejemplo, ¿qué quiere decir? Vamos a poner ejemplos. Supongamos que yo, como un gusto, como lo dije hace rato, hay gente que pues, quiere, ahora, o sea, afán de competencia, afán de superación, no quiere decir afán de competencia, pero en la mayoría de los casos, el afán de competencia genera un espíritu de superación, porque para competir pues, hay que superarse, pero muchas veces no. El deseo de superación es un deseo, pues, de estar mejor, de disfrutar algo, pero no es con esa finalidad. Y uno capta cuando es ese espíritu de competencia y ese espíritu de superación. Por eso la superación debe ser con uno mismo. No debe uno ganarle a nadie, sino ganarle a uno mismo debe ganarse. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente saqué 8 de calificación. Ahora yo debo ganarme a mí y sacar 9 de calificación. Pero a mí. Y no el espíritu de competencia como Joaquín sacó 9 y yo saqué 8. No decir, no querer sacar 9 para tener mejor calificación que Joaquín. No sé si me explico. Hay dos enfoques. El pacifismo total, que nada más quiere estar bien, hacer las cosas bien. El espíritu de superación, que es muy loable, pero sin querer competir. El espíritu rivalizador, que quiere tener la mejor calificación del grupo o de la persona. Y el espíritu ya agresor, que además de querer tener la mejor calificación, presume o agrede a los que tienen menor calificación. Como decía, hay rasgos caracterológicos, hay padres que enseñan a sus hijos a ser rivalizadores, y es muy común el no te dejes. Inclusive hay una frase que dicen, si te dio uno, o sea, si te dio un golpe, tú dale 2. Así hay gente que lo dice, no te dejes, o si te dio uno, tú dale 2 golpes o agresiones. Y hay otros que dicen, no le hagas caso, olvídate, ya, llévate bien con él, discúlpalo, pues estaba enojado, tenía algún problema, algo. Si los padres o quien sea, tíos o la sociedad, fomentan el espíritu de rivalidad, de competencia, pues el sujeto puede hacerse agresivo, competitivo. Muchas veces el competitivo está en un límite entre ser ya realmente agresor o ser simplemente pues egoísta o simplemente quererse superar. Ahora hay una rivalidad pues temperamental que ya es más de nacimiento. Hay niños que chiquitos, me comentaba una persona que sus sobrinos, pues tiene sus sobrinos, son 2 niños, un niño y una niña, y el niño le daban un regalo al niño y un regalo a la niña, pues diferentes, pero no de más calidad uno que otro, sino de igual calidad. Pero la niña no quería su juguete, quería el del otro. Y le decían, ten hija, pero este está más bonito. No, yo quiero ese. Y hacía berrinche, se ponía a llorar y aventaba el juguete que le daban. No quería que el otro tuviera ese juguete, quería tenerlo. Y es muchas veces para fomentar el espíritu de no rivalidad, es bueno darle a los hijos pues casi el mismo juguete, o el mismo. Yo recuerdo que mi mamá, que los Reyes Magos, no mi mamá, los Reyes Magos nos traían a mi hermano y a mí siempre el mismo juguete. Recuerdo 2 lanchitas de guerra, igualitas, nada más que una era un amarillo un poquito más fuerte que la otra, así las distinguíamos. O 2 cañoncitos de guerra. Cuando en mi infancia todavía no veían la guerra como un juguete de guerra es maligno, no, pues, para mí es un juguete, ¿no? Pero
Entonces, nos daba el mismo regalo para no fomentar el espíritu de competencia. Cuando mi mamá vio que no teníamos espíritu de competencia, hizo que Santa Claus ya nos traía juguetes diferentes. A mi hermano le trajeron un pueblo del oeste, un western, de la ley del revólver de aquellos tiempos, un programa. Muy bonito el pueblito de lámina, con su corralito, sus caballitos. Los apaches con sus kibbutz y sus, bueno, no sé cómo se llaman, sus tiendas apaches. Y ahí me trajeron un trenecito eléctrico. Y en ningún momento mi hermano y yo tuvimos rivalidad, nunca. Siempre fuimos muy al espíritu de mi mamá, igual que mis otros 2 hermanos. Nosotros, los 5 hermanos, no tenemos espíritu de rivalidad y por eso nos llevamos muy bien. Nunca hemos entre hermanos peleado, competido ni nada, nos queremos mucho. Porque mi mamá nos inculcó ese espíritu de paz y de querer al hermano. No de ser meloso, porque hay mucha gente agresiva, que así como es de agresiva, así es de melosa. Ay, manito, y te quiero mucho y todo, pero así como es de cariñosa, es de ponzoñosa. O sea que como que quiere compensar su agresividad con mucho cariño. Ahora, no es malo ser muy cariñoso, pero si ser muy cariñoso es para compensar la agresividad que tiene, pues no es muy cariñoso, es más bien un astuto, ¿no? Bueno, hay gente con temperamento rivalizador desde niños, y yo lo veo mucho en el zodiaco. ¿Cuál es el signo más rivalizador? Pues Escorpio es muy rivalizador. Cuando uno está con una persona, ahora hay 2 tipos de Escorpio, el rivalizador y el no rivalizador. Voy a hablar del Escorpio rivalizador. Con el Escorpio rivalizador, uno tiene un carro, y el Escorpio rivalizador hace lo posible por tener 2 carros. ¿En serio? O en ese ámbito. O una persona es simpática y el Escorpio trata de ser más simpático. Por eso muchos Escorpios son muy simpáticos, muy bromistas, muy juguetones o muy cariñosos, porque no es que sea su esencia, sino que quieren ser más simpáticos, más cariñosos, o más ricos, o más inteligentes, o tener mejor puesto, mejor cargo. Uno dice, pues está bien que quieran tener más. No, pero si es por un espíritu de rivalidad, no. Porque el que sufre más, aunque se acostumbran, es el rivalizador. Si yo, por ejemplo, siempre estoy pensando, híjole, tengo menos dinero que aquel, y me esfuerzo y quiero tener más y lucho, yo vivo angustiado, yo vivo sufriendo porque no logro ganarle, y si le logro ganar, fue a costa de un esfuerzo que me mantuvo angustiado, sufriendo. Por eso la filosofía budista enseña el no apego. ¿Qué quiere decir? Mientras menos apegados estemos a las cosas o las personas, más felices vamos a ser. Yo no voy a sufrir porque no tengo auto y mi primo tiene auto. Si tengo mentalidad budista, no voy a sufrir. Voy a estar en paz. Bueno, no quiere decir que sea mejor una cosa u otra, pero mi espíritu no competitivo y no apegado a los bienes materiales ni a las atenciones sociales me va a hacer sufrir menos. Por eso hay gente que está sola, está enferma, está pobre, no tiene títulos y es feliz con todos. ¿Por qué? Porque no tiene ese espíritu de egoísmo, de rivalidad, que no le genera envidia, es feliz, disfruta lo que tiene. Y hay gente que tiene mucho, tiene dinero y tiene belleza y tiene poder y tiene éxitos y sufre porque hay otro que tiene, aquel tiene más carros que él, aquella es más bonita que esta. Sufren porque es el espíritu de rivalidad. Entonces el espíritu de maldad es un espíritu de rivalidad, y el espíritu de rivalidad es un egoísmo que se lo forman a la persona o lo trae innato. Por ejemplo, hablando de esto de la rivalidad y por qué una persona genera tanta simpatía y tanto odio, como vamos a poner varios ejemplos. Uno de ellos, López Obrador.
López Obrador, así como es muy apapachado por la mitad de la población, es muy odiado por por parte de la población. ¿Por qué? Uno dice, bueno, ¿por qué? Porque López Obrador tiene un espíritu de rivalidad típica del escorpión negativo, porque hay escorpiones positivos, luego lo decía, típica del escorpión negativo, que siempre está rivalizando. ¿Por qué creen que destruyó tantas secretarías, tantas, tantas instituciones? ¿Por qué creen que destruyó uno y otro el Seguro Popular y la reforma educativa de Peña Nieto? ¿Por qué? Porque su espíritu rivalizador no acepta que otros tengan más, o sean más, o logren más. Entonces, como tiene espíritu rivalizador y es agresivo, todo lo que hace López Obrador o destruye lo de los demás, o daña la imagen de los demás, o siempre que hace algo, siempre hace el comentario comparativo. Seguido dice, México nunca había estado tan bien en esto, o no habíamos logrado aumentar el salario mínimo tanto, o sea, siempre en lo que hace, o el Tren Maya es la obra más grandiosa, que no es cierto, no es cierto. El Tren Maya es una lombriz contra una anaconda del tren transiberiano que cruza toda la Unión Soviética. O en México, la carretera panamericana, que viene desde Alaska hasta Argentina, cuando cruza México es la obra más larga en tamaño, más que el Tren Maya. Por ejemplo, es un decir. Pero siempre hace el comentario competitivo. Todo lo que hace lo mete a competencia. Y todo lo que hace lo hace por rivalidad. Y en toda su rivalidad siempre hace una calumnia a los otros, que son más corruptos y yo no soy corrupto. ¿Por qué? Que es más corrupto él que los demás. Pero él siempre su actitud es de rivalidad, o sea, es de maldad. Y uno dice, bueno, no es malvado porque no hay una matanza. No, es que la rivalidad puede ser muy rivalizador, muy malvado, pero tiene también que tener la imagen de que, como quiero ganar en todo, tampoco quiero ser el que tiene más conflictos, revoluciones y eso, entonces evito. Entonces lo maneja muy bien. Entonces, nunca había visto yo en México, tengo 70 años, los otros gobiernos, viví durante todos los gobiernos anteriores obviamente, nunca hubo un espíritu de rivalidad realmente de un presidente contra otro. Yo nunca oí a Peña Nieto criticar a Calderón, ni a Calderón criticar a Fox. ¿Cómo les diré? No que hayan hecho algún comentario, sino que no tienen ese espíritu de rivalidad contra el otro. Obrador siempre habla mal de Calderón y que que fue el sexenio de los muertos, el de Calderón. Ahora hay el doble de muertos. O que la corrupción de Peña Nieto, ahora hay más corrupción con López Obrador. O que tanta cosa. Es el espíritu del escorpión ponzoñoso, el lado negativo del escorpión. Pero lo vemos en la vida diaria. Cuando yo me doy cuenta, cuando llego a porque yo sé mucho de astrología y ya capto cómo son las personas. Cuando yo estamos en algún lugar, en alguna reunión, y no hay escorpiones, puede haber enemistades, puede enojarse hasta, pero si llega un escorpión, poco a poco se va forjando un clima de rivalidad. Generalmente el escorpión empieza rivalizando contra uno, al que le tiene más envidia, pero luego de empezar esa rivalidad, la inicia el escorpión siempre, o el escorpión llega con una actitud de rivalidad, de que tengo más, y genera la rivalidad en el otro, aunque el otro no es rivalizador, pero se la genera. Ya después empieza una rivalidad entre los dos, pero luego el escorpión tiene la astucia de formar equipo. Quiero que estén de mi lado estos, y forman dos grupos, como lo hizo Obrador, la clase media contra la clase pobre, que es la gran división que hay en México. Nunca había habido tanto conflicto y odio entre clase media y clase baja. Que primero los pobres y que los de la clase media son aspiracionistas, o sea, egoístas.
Y pues no es así. Entonces, y después de que forma esa división, trata de ir ganando terreno, irle ganando al otro. El escorpión queda tranquilo cuando el otro queda, por decirlo así, derrotado. Cuando el otro pierde, cuando todos están con el escorpión. Pero como el escorpión también quiere ganar, hacer el más bueno, entre comillas, después es el más apapachador con el que dañó. Es el más cariñoso y el que más apoya al que dañó. Y la gente dice, qué bueno es el escorpión porque como ayuda a este que es el malo ahora, como en el grupo se formó la idea de que el malo era el otro y el escorpión era el bueno, y todos llegan acabándose del lado del escorpión y creen que el otro es el malo, y luego el mismo escorpión que dañó al malo, por culpa de él, luego lo apapacha mucho, dicen los demás, qué bueno es con el malo que además como lo atacaba. Así le hacen con López Obrador. Obrador genera un clima de odio, ataca a todos, a la iglesia, a la empresa, a la prensa, a los otros gobiernos, a Calderón, a Fox. Los ataca. Cuando los otros se defienden, todos los que ya jaló Obrador a su lado dicen que qué malos son aquellos. Y ahora lo que dicen es que ¿cómo agreden a López Obrador? ¿Cómo son malos con él? No. El malo es Obrador con ellos porque los dañó, que eran corruptos y todo. Los puso en el lado malo y cuando los otros reaccionan, ya están preparados, Obrador ya preparó a todos los de su lado para que digan que aquellos son los que lo agreden. Y dice, ¿cómo agreden a Obrador? No, él generó el odio y la agresión. Porque si él decía siempre que los demás eran los corruptos y él era el honesto, que entonces cuando otros se defienden, pues ya creen que debe ser honesto y los son corruptos, y no es así. No sé si me explico. Eso es cuando hay una rivalidad temperamental de inicio. Y el escorpión negativo tiene eso. Entonces yo, sinceramente, me llevo bien con las personas de Escorpio, con muchos. Tengo muy buenos amigos. Personas que aprecio y me llevo bien con ellos. Pero de muchos yo me he alejado porque yo capto ese espíritu y sé que en el grupo va a acabar siendo el líder o el bueno y el talentoso y el simpático y el rico y el talentoso, y a mí me va a hacer a un lado, como ha pasado. Entonces, ¿qué hago yo? Si llega un Escorpio de esas características, yo me doy la vuelta y me salgo. Cuando siento que, o veo que el Escorpio está en rivalidad contra de otro. Entonces yo no le doy la razón al Escorpio, porque sé que el que generó eso es el Escorpio, aunque parece, Escorpio hace creer que el otro fue el rivalizador o el agresor. Entonces yo estoy del lado del otro. Por eso yo no puedo estar del lado ni de Obrador, ni de Daniel Ortega, el dictador, ni de Evo Morales, el exdictador de Bolivia, ni de Maduro, ni de Lula da Silva, que parece que es el bueno, y no, es el malo Lula da Silva. O inclusive de Joe Biden, que es el escorpión que se esforzó para que Donald Trump quedara mal. Con la forma en que procedió, no se da cuenta, el escorpión actúa como un alacrán, que no se dan cuenta, cuando sientes ya te dio el piquete y te inyectó el veneno. Y Trump, pues es Marte en la casilla 1, pues es explosivo, pero es más honesto, es menos egoísta, él expresa lo que piensa con claridad, pero no es mañoso, no es rivalizador. Él es enemigo del terrorismo musulmán y es enemigo de que haya migración excesiva en Estados Unidos y defiende su país, como lo es francote, directo, sin la estrategia escorpión de aparentar lo que lo es. Él lo dice. Por eso, bueno, regresando a las raíces de la maldad, pienso que es la competencia, luego la rivalidad, luego el conflicto, luego la guerra o la agresión y finalmente inclusive la tragedia, el asesinato, la muerte, las guerras espantosas o las dictaduras. Espero que me haya explicado, aclaro,
todos los signos pueden tener esas características de rivalidad. Y Escorpio puede no tenerlas, pero generalmente la esencia de Escorpio es rivalizadora. Hay una fábula, no sé de quién es, estaba un alacrán, un escorpión y una rana, y el escorpión, el alacrán quería pasar del otro lado del río, del charco, y no sabía cómo. Entonces la rana le ofrece que se sube el escorpión a su cuerpo, se sube el escorpión, la rana pasa el charco y pasa al alacrán del otro lado, lo salva, lo ayuda. Una vez que se baja el alacrán de la rana, el alacrán lo pica, le entierra el veneno y le dice la rana: oye, ¿por qué me agredes si yo te ayudé? Yo te hice el bien, te ayudé a pasar. ¿Qué le dijo el alacrán? Es que es mi esencia es picar y inyectar veneno, hacer el mal, es su esencia. A eso me refiero. Cuando tiene la esencia de la maldad, no importa lo que sucede, lo que aparenten o lo que sucede en el mundo, tiene la esencia. Y hay un porcentaje de escorpios que no la tienen, pero la gran cantidad la tienen. ¿Y saben cuáles la tienen más marcado? Los que parecen más buenos, porque saben que aparentando ser buenos llegan más alto. Entonces, yo me pongo a dudar. Si yo veo que un escorpio es del lado negativo y sé cómo está procediendo y me doy cuenta, una de dos: o me defiendo abiertamente y aclaro todo, o me alejo, porque va a ser casi un infierno estar en ese grupo donde un escorpión está marcando la pauta. Pero si capto que es un escorpio que simplemente es como toda la gente, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, que le gusta decir que hizo algo bueno, pero no se le ve ese espíritu rivalizador, pues ese es mi gran amigo, porque todos tenemos errores y defectos y virtudes. Gracias.